Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, 4 capitulitos muy interesantes y sobre todo la teología que nos trae, la enseñanza. Un librito tan pequeño, pocos capítulos, pero sin embargo tan profundo este libro en su mensaje, lo central, lo elemental para nuestra propia vida. Upea niña hendu ponana ya ikuá ponana lleva. Upea la niña mongueta ya hesha y que peña punto ume hañandea beña mongue peña de punto ume ya ikuá juan eva peña de yara o yerure ñande hamba ella bañandea bella güero guatana. Peñan de yara o yerure añande va esa peñan de ya pona ya cuñan de la pella de jaisa. Bueno, vamos entonces hoy a continuar con respecto a la fecha del libro. ¿Se acuerdan que hemos iniciado, estuvimos hablando? Siempre para mirar los libros de la Biblia nos cuesta bastante todo lo que es el autor, cómo se escribió, quién escribió, cuál es el contexto histórico. Ciertamente son elementos bien difíciles, pero detrás de todo esto, lo que siempre nosotros tenemos que mirar es la teología, es decir, qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la iglesia, es decir, la comunidad, eclesia. Upeacola Tehuasújina es la comunidad que reflexiona tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si queremos decirlo del Antiguo Testamento, podemos decir el Cajal, ¿verdad? El Cajal es la reunión, es el encuentro de personas, la reflexión que hacemos de Dios que actúa en nuestra vida, pero en un contexto histórico. Nunca nos olvidemos que el aspecto religioso, que es el ligarse a nuestra propia existencia, mirar nuestra propia vida desde Dios. Upeago la Biblia. La Biblia no es un libro caído del cielo estilo protestante y por qué dice la palabra que está escrito. No, aquí hay una reflexión profunda, ¿verdad? Que hace una iglesia. Es la iglesia, es la comunidad la que reflexiona y dice cómo verdaderamente Dios se está manifestando. Va ella va ñande yara oye cuaca ñande va ella va ñande yara lleva ñande no hina ñande atoy ñande apikutu y hina upepe ha ñande pecha que na pilla bo lleva la peico ponacero la pe a lleva pilla poponacero pe pendere coewi te coror porque upeañeco te formal hina peña de comunidad venguana lleva. Bueno, y así entonces vamos descubriendo. Y por eso, cuando hablamos aquí de la fecha del libro, con respecto al libro de Ruth, no es fácil, es una obra compuesta, bien compuesta. Hay fechas que parecen que son del pre-exilio, es decir, que vienen del año 1030, del año 1000. Bueno, aquí te ubica luego el autor sagrado. Pero en el capítulo 1, es durante el tiempo de los jueces.
de medio yagüero violento, más allá del lento, esto se escribió durante el tiempo de los jueces, ya movían de enseguida. No, allí con calma, con pies de plomo, ya es de verdad. Porque si nosotros también, al comenzar nuestro estudio, nosotros habíamos dicho ya en nuestra introducción que el libro de Ruth es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Clasificación literaria del cuento, a pesar de que es una narración histórica. Va a decir la narración histórica, quiere decir que tiene el género literario, te cuenta como si fuese una historia, como si fuese una historia que le sucedió a Noemí, que le sucedió a Elimele, que le sucedió a Mahlón, a Quilión, ¿verdad? Entonces, a esta familia lo que le sucedió, que van por causa del hambre, en tiempo de los jueces, te dice, pero esta es una historia. Había una vez, ¿entienden? Es de este estilo, una narración maravillosa. Pero por eso tenemos que entender que aquí el mensaje principal que la comunidad, que la iglesia está queriéndonos transmitir es el mensaje de salvación. La Biblia es un libro pedagógico, queridos hermanos, es un libro que nos enseña, es una maravilla de la teología de un Dios que nos ama, que nos quiere y que se manifiesta. Peñane acame, lleva peñane apunto ume, opeareña de la yei cuarire con amba ella y cuya peñan de la pejaña boguatá, lleva peñan de yara ñan de boea, a peñan de yara y bañan de a través de los autores sagrados. Y así entonces vamos encontrando y vamos entendiendo lo que Dios nos va diciendo. Bueno, entonces vamos un poquitito más, ¿verdad? Con respecto a esta fecha del libro, decíamos que es una obra bien complicadita, es una obra compuesta que dataría los inicios del post-exilio en realidad. Tenemos a este autor, Thomas, es un estudioso, él escribe, tiene su libro, el libro de Ruth, The Book of Ruth. Nosotros encontramos que los estudios de la lengua, nos dice este estudioso, y el contenido del libro de Ruth, la evidencia lingüística, sugiere una fecha posterior al exilio. Quemaron pestañas, no es que así nomás están inventando cualquier cosita o porque leyeron una vez y le pareció algo, listo, no. Estas son gente que se han dedicado, son especialistas sobre este libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero después se acuerdan que hemos hablado tanto nosotros sobre las ciencias auxiliares. Cualquiera de estos estudios bíblicos, capítulos, versículos, toda una obra literaria, siempre tenemos que ir trayendo otros elementos que nos ayudan para poder descifrar y entender lo que nos está queriendo decir el libro. Por ejemplo, toda la cuestión histórica de ese tiempo, si es que nosotros llegamos a ubicarlo, ¿verdad? Porque si ya nos cuesta poner una datación cuando se escribe, entonces, ¿qué sería el problema? Va el oña peña en su grupo, lleva. Va ere para oye jaiba, cuejan va ere para comunidad, lleva pe atiwasu oñe punu, o calcular y cuay, oñe y cuay, japearire oñe punu jaumo y cuay, como primero una enseñanza teológica para la comunidad, oralmente, ciertamente, al comienzo es todo así, ¿verdad? Hasta que después sienten la necesidad de ponerlo también por escrito, de dejarlo, justamente para que nadie venga aquí y cambie y diga cualquier cosa, ¿verdad? Y por eso. Pero en este trabajo, a quien nosotros le llamamos el famoso redactor final, es el que hace una obra magistral y una obra maestra, ¿verdad? Porque es desde ahí donde encontramos una estructura, que es una estructura pedagógica, al final de cuentas, que nos ayuda a entender y a reflexionar el mensaje. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Este matrimonio viaja desde El Salvador para saludar al Papa. Se casaron el 14 de marzo del 2020 y querían venir a recibir la bendición, pero la pandemia se lo impidió. Después de 2 años lo han conseguido. Pues la verdad, muchas emociones, nunca habíamos tenido esa oportunidad de estar junto al Santo Padre, poderlo
tocar y agradecerle por todo y pedirle también que rezara por nuestras familias y por nuestro país, El Salvador. Una manera espectacular para empezar nuestro matrimonio 2 años después de casarnos, pero estamos increíblemente agradecidos de la oportunidad de poder estar aquí. Están de luna de miel, ya que por la pandemia no tuvieron la oportunidad de viajar y una de las paradas es Roma. Consiguieron los tickets para saludar al Papa la semana pasada y están abrumados por haber tenido la suerte de recibir la bendición. Nos sonrió y nos dio la bendición, que la verdad es algo gigante para nosotros. Les gusta mucho las catequesis del Papa y cómo habla de los ancianos. 100% de acuerdo, y nosotros con nuestros abuelitos, incluso mi bisabuela que todavía vive de 103, 104 años, y es algo que lo tenemos muy presente para poder cuidarlos y mantenernos junto a ellos. Nuestros abuelos son muy especiales para nosotros, así que resonó con nosotros muchísimo. Se van felices de Roma y con un recuerdo que nunca olvidarán. El Papa Francisco recordó durante el Ángelus el día de la solemnidad de la Santísima Trinidad y la puso como ejemplo para recordar a los 20.000 fieles reunidos en la plaza de San Pedro que no se puede vivir sin el prójimo, sin el otro. Lo Spirito Santo parla non di se stesso, parla di Gesù, parla di altri. Il Padre non dà a se stesso, dà il Figlio, e la generosità aperta. Uno aperto all'altro. Pensiamo ai nomi delle persone divine che pronunciamo ogni volta che facciamo il segno della croce. In ciascun nome c'è la presenza dell'altro. Il Padre non sarebbe tale senza il Figlio. Così pure il Figlio non può essere pensato da solo, ma sempre come Figlio del Padre. E lo Spirito Santo a sua volta è Spirito del Padre e del Figlio. Tras el Ángelus, el pontífice se dirigió a los habitantes y autoridades de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur. Carissimi, con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi, programmata per i primi giorni di luglio. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio, a cui tengo moltissimo. El obispo de Roma volvió a referirse a la guerra de Ucrania y a su población. È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore, non abituiamoci a questa tragica realtà. Abbiamola sempre nel cuore, preghiamo e lottiamo per la pace. El pontífice también recordó que este domingo se celebraba la Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil. Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga, perché nessun bambino o bambina sia privato dei suoi diritti fondamentali e costretto o costretta a lavorare. Quella dei minori sfruttati per il lavoro è una realtà drammatica que ci interpela a tutti. Una lacra, en palabras del Papa, agravada por el COVID-19 y la consiguiente recesión económica. El obispo de Quibdó se reunió con el Papa Francisco. Viene de una región de Colombia especialmente golpeada por los grupos armados, sobre todo por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. Juan Carlos Barreto le leyó al Papa una carta firmada por más obispos del departamento del Chocó. Querían expresarle la violencia que sufre la población civil, desde desplazamientos de menores hasta asesinatos de líderes sociales. Los grupos armados los presionan para que permanezcan en los centros poblados porque en muchos casos han instalado minas antipersonal en los caminos y en los cultivos, o les impiden que vayan a cazar o a pescar después de ciertos momentos para ellos tener el dominio territorial. El control de los grupos armados provoca hambre e impide el acceso a las medicinas y los hospitales. Monseñor Barreto pide un cambio, no quiere que el conflicto se cobre más víctimas. En este momento llevamos, antes de completar los 6 meses del año, llevamos 90 homicidios, es decir que la cifra sería récord y estaría por encima de los 200, algo que no se ha visto nunca y que sería absolutamente grave, desbordado. Y todo esto dice que
la lógica de respuesta militar únicamente no resolverá los problemas del Chocó. Por eso se requiere tanto la inversión social como una solución negociada al conflicto. El obispo de Quibdó pide la mediación del Papa en el conflicto. Aunque Colombia celebrará en una semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no hablaron de política. Francisco se comprometió a rezar por los colombianos. El Papa se mostró muy sonriente, muy amable, muy atento en la escucha también, mientras hablábamos todos los participantes y mientras se leía la carta. Y pues nos garantizó que nos va a tener muy en cuenta en la oración. Realmente se sintió conmovido por la situación que se está viviendo y que nosotros como pastores del territorio logramos consignar en esa carta. Para reunirse con el Papa, Monseñor Barreto ha recibido la ayuda de otras instituciones como la Casa Hogar Deutschland, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Defensor del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Juntos esperan poder salvar a su región. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con la teología del libro de Ruth y estamos mirando un poco la datación. Decíamos ya y habíamos hablado en otras oportunidades sobre la cuestión de inicios del post-exilio. O parirema al exilio o después de que Ciro, ¿se acuerdan?, había tomado toda Babilonia. Después de que hayan entregado, prácticamente Babilonia se haya entregado para Ciro. Bueno, aquí nosotros tenemos la escritura, es decir, desde ahí se comienza a escribir, a poner por escrito. Tal vez hay pensamientos o reflexiones de la comunidad utilizando materiales que también tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Se van trayendo desde otras culturas. Nosotros dijimos en un momento importante en este tiempo más o menos en que se está escribiendo, a pesar de que ellos están volviendo, ¿verdad? Están volviendo de un lugar de una gran cultura como era Babilonia. Recuerden que solamente el 1% sabía leer y escribir. 1 de 100. Sabía leer y escribir. Y sobre todo estos que sabían leer y escribir pertenecían normalmente a la aristocracia o estaban en torno al rey, al palacio, los que gobernaban. Y por lo tanto el pueblo en cuanto a lectura y escritura era ignorante, ignorancia total. Y bueno, entonces imagínense lo que significa. Entonces la tradición oral jugaba un papel pero importantísimo. La tradición oral era lo elemental y lo fundamental. Entonces, si nosotros, queridos amigos, pensamos un poco, ya y puro veñane acá, lleva, a ni que no hay coña de la protestante, porque ellos, por ejemplo, dicen que la tradición no tiene nada que ver, que nada, solo la escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia. Y sin embargo, no se dan cuenta o no piensan, que la misma Biblia es tradición. La Biblia es el escrito de una tradición. Y conste que en la Biblia nos escribe toda la tradición. Toda la tradición. Entonces hay que pensar. Por eso que muchos dicen luego directamente que aquel católico ignorante es un futuro protestante. Yo vengo a pensar la ñe. Entonces, católico ignorante es un futuro protestante. ¿Por qué? Haré protestante porque ni va la hereje. Entonces hay que entrar y esa es una culpa nuestra. Y ella pone a culpa de hoy porque no queremos reflexionar y no queremos estudiar o hacer cursos verdaderamente, pero profundos. Cursos bíblicos que valgan la pena. Los cursos bíblicos no es leer simplemente Jaguero Zapuca y la Biblia. Vean, hay estudio bíblico. Estudio bíblico es sentarse, reflexionar, entender, saber el origen, el porqué, quiénes son los personajes, en qué género literario nos encontramos, cuál es la preocupación, ¿verdad?, del autor sagrado, cuál es la situación social en que estamos viviendo, cuál es la situación religiosa, etcétera, etcétera. Y ante toda esta evaluación nosotros ahora proponemos algo. Pero para proponer, hablando y por una propuesta, dependen de cómo hay oía lleva moto para la piñaína. Estas son propuestas entonces. Entonces esta es la propuesta de una comunidad que reflexiona y que entiende ante situaciones muy concretas que está viviendo. Entonces, por eso, cuando estamos hablando y estamos diciendo que este libro, más o menos podemos con cierta certeza decir que se escribe a inicios del post-exilio, después del exilio, podemos encontrar así los elementos que nos dan la apariencia de la originalidad de lo que está queriendo transmitir y de la autenticidad de la sociedad que está escribiendo y que está reflexionando. Este sería un pequeño grupo, ¿verdad?, que reflexiona, que entiende y que sabe cuál es el accionar de Dios, en todo caso, en la vida de la gente, en la vida del pueblo. Este libro que nosotros estudiamos, el libro de Ruth,
contiene una agenda política y social que se remonta a finales del pre-exilio o inicios del post-exilio. Entonces es aquí donde nosotros de repente como que quedamos, ¿verdad? Pero al final, ¿en qué quedamos? ¿Es el pre-exilio o es el post-exilio? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante.
El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Ruth, entonces, que se nos presenta como el libro que nos trae un mensaje muy interesante y ubicándolo, decimos que posiblemente es en el del preexilio o del posexilio. Las dos posibilidades. O yo acá, acá, porque ya es sana. Hay que argumentar. No es porque yo te dije nomás o ahora te va a ir repetir decir cualquier cosa. Ya va a ir para la ñande, ya es que posiblemente es del preexilio, o hay elementos y argumentos para decir que hay lenguaje o hay materia del preexilio. Y luego también decir por qué del posexilio. Quiere decir que tiene que haber elementos, lenguaje, materia, contenido, que solamente podemos entenderlo desde el post-exilio. Entonces, aquí tenemos a un autor que se llama Glassman. Dice el origen y la fecha del libro de Ruth. Esto lo escribe en inglés, ciertamente. Dice, las fechas propuestas para la composición de Ruth han variado
desde la época de Samuel, por una parte, a finales de los años del periodo post-exílico, hasta a finales de los años del periodo post-exílico. Se argumentan, a la importante ya es agüilla allí, diga tú y lea, ya vuelo sapucaitas allá, ente, ñandeja, naña, moiri, la ñane elemento fuera, la ñane característica, la ya es agua, no, esto pertenece al post-exilio o pertenece al pre-exilio, ahora tenemos que... 3 etapas involucradas en la actividad literaria por su composición final. 3, a ver, un viejo cuento poético de origen no israelita, una posibilidad. Entonces la historia de Ruth sería un cuento, ¿verdad?, poético, pero que tenía el origen no israelita, una posibilidad. Entonces, como hay otros pasajes también, recuerdan que nosotros al inicio, cuando estudiábamos el libro del Génesis, decíamos que la narración sobre Noé, por ejemplo, ¿verdad?, la historia de Noé, esa es una historia que aparece en otra literatura que no es la Biblia y que está antes, Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor sagrado o la colectividad? Porque recuerden que recién dijimos que si solamente tenemos 1% de la gente que lee y que escribe, quiere decir que nuestra tradición es bastante oral. Ñandé, ñamombe uja yeikua, ñañe eru vive lleva, peñande eru vive ñande yeikua ka lleva, entero beteabe. Y eso tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo bien aquí. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que esta tradición oral es la que se está contando. Por eso que también son maravillosos los pasajes bíblicos. Las narraciones bíblicas son hermosísimas porque casi siempre son fragmentos cortos, normalmente. Algo que la gente podía recordar. Y además te hace en forma de cuento. Te va narrando, te va contando una historia. La ombopucuros y nada, la homogenos y la detalle quiere decir que ese ya es una reelaboración posterior. Vea, oñemoído pepe, pero después ya se van poniendo entonces elementos, son elementos posteriores. Entonces el primero, según nuestra teoría, que es un viejo cuento poético de origen no israelita. Segundo, en los días del preexilio, esta narración se puso en prosas con toques locales. Aquí encontramos el segundo elemento, días del preexilio. Antes del exilio, entonces, la narración se pone en prosas con toques locales. Es decir, lo que nosotros podríamos haber tenido como una narración poética, ahora lo que el autor sagrado hace o la comunidad que reflexiona, acuerda upea oweru lleva oweru oye esa pe ay guay oñamindu uy guay balas y sea ave lleva, y después lo van transformando en prosas, es decir, en un material que más bien se presenta como una cuestión histórica. De lo poético, entonces, que pasaría a lo histórico. Por lo tanto, este es el segundo elemento. En los días del pre-exilio, esta narración se puso en prosa, con toques locales. De lo universal, entonces lo estamos trayendo y lo estamos poniendo mucho más de una manera local, nuestra. Tercer elemento. Durante el post-exilio fue resucitado y puesto en clima que lo que fue escrito y puesto ahí en ese clima importante. Es decir, se escribe, porque esto es importante, el clima máximo, ¿verdad? Es justamente el hecho de que esta narración se escribe después de una gran reflexión, de esa reflexión que ha sucedido, tanto desde el pre-exilio, durante el exilio lo que ha sucedido, y ahora entonces más bien se está proyectando como un futuro, ¿verdad? O sea, lo que vendrá después del exilio. Eso es lo que ellos están queriendo, ¿verdad? Bueno, si bien los acontecimientos de la narración no necesariamente tuvieron lugar históricamente, doikoi, piseite,
los materiales sí podrían ser válidos para la construcción histórica de la época. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de compromiso. Leemos hoy del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 48, del 1 al 14. El profeta Elías surgió como un fuego. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Y así continúa este libro del Eclesiástico hablándonos de la figura de Elías. Ñande Yarañe nos lleva como una síntesis y un resumen de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, sobre todo, queridos amigos, en este libro del Eclesiástico. Ya le miana, ñañe muy miana, en sintonía la Yarañe. En una forma muy hermosa, casi en una manera poética, el libro del Eclesiástico nos va narrando episodios más importantes del caminar del pueblo elegido. Aveña de ella la presencia de Elías, con sus características esenciales y fundamentales, donde sabemos muy bien que ya el nombre significa Yahvé es mi Dios. Elí, ya. Entonces, ¿qué quiere decir Yahvé? El Dios. Elí, mi Dios es Yahvé. Aupeareña de ella cualle bamba ella papeñan de yara o poco veñan de abetu amba ella papeñan de yara ñane cambia. El hecho de cambiar, de ser diferentes y poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos también
como Elías, para la sociedad, para el mundo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos.
Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth, la teología del libro de Ruth. Ahora con Glassman nosotros estamos mirando el aspecto de las fechas sobre todo y un poco ciertamente de lo que está queriendo transmitir, es decir, también esa es la teología. Si bien los acontecimientos de la narración no necesariamente tuvieron lugar históricamente, los materiales que tenemos y que poseemos y que se ponen en la Biblia sí podrían ser válidos para la reconstrucción histórica de la época. Una reconstrucción histórica de la época. Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito más. Esto es desde los elementos de la agenda política y la agenda social, que nos muestra algo pre y nos muestra algo post, pero siempre el centro será el exilio. Ahora, si nosotros vamos a mirar con respecto al autor, el libro no presenta ningún interés de identificar al redactor de la obra. Ningún interés. El que está escribiendo no tiene ningún interés, ni de presentarse él, porque uno la presenta hoy dentro de la historia misma, va narrando y va entrando, ¿verdad? Pero este autor no. Este autor entonces no tiene la pretensión de realizar de esta manera. Solo podrían realizarse especulaciones sobre el posible compositor. Solo especulación. Diga tú, siempre la peiteo y coaque. Y entonces, desde esta parte, el sobre es posible confiar en todo lo que el autor sagrado, en este caso, nos está hablando de su contexto histórico, ¿verdad? Porque es una comunidad que reflexiona. Y por eso es posible, todo es posible, ¿verdad? Llegando a una deducción, por ejemplo, de la fecha, desde algunas evidencias internas, lenguaje y estilo, alusiones históricas y temas tratados. Algunas de estas evidencias que ayudan a tomar ciertas conclusiones. A mí me parece que aquí está la riqueza de este pequeño librito, 4 capítulos simplemente, pero sin embargo la riqueza es impresionante. Primero, el lenguaje del libro contiene aramaísmos y formas tardías del hebreo. Aramaísmos y formas tardías del hebreo. Eso entonces ya te está diciendo, este libro es bastante posterior. Segundo, la costumbre legal de la ceremonia de las sandalias en Ruth es una práctica todavía rara. Upeaña de Yahesagoabe, ¿verdad?
una práctica más bien tardía, todavía rara, la ceremonia de las sandalias. Eso escuchamos en el capítulo 4. Para decir, yo me libero a Momboya, ¿ve? Pero hay otro que asume, en la medida en que yo lo tiro, otro lo asume. El interés de la genealogía, otro elemento importante, subraya el libro de Ruth en la tradición sacerdotal. Primera cosa, ¿será que los que escribieron son los de la tradición sacerdotal? ¿Por qué? Y porque ellos están poniendo aquí ese clima un poco litúrgico. Luego se encuentran también en el Pentateuco y Crónicas, especialmente Primera Crónicas, capítulo 2, del 3 al 15. Eso es lo que encontramos aquí y eso es lo que nos está diciendo. Y el cuarto ahora es el retrato muy favorable hacia Ruth, la moabita. ¿Se acuerdan? En todo momento se le dice Ruth, la moabita, Ruth, la moabita. Porque si vamos a pensar en el aspecto histórico que venía diciendo todo el Antiguo Testamento, nos presentan que Moab, el hijo de ¿quién? El hijo de Lot, que tuvo con su propia hija, mayor en este caso. Porque Lot, a sus dos hijas, a la mayor y a la menor. ¿Se acuerdan que esta historia cuenta todo, verdad? Como no podían, dice, tener, no hay hombres aquí, etc. Entonces dice, y vamos a quedarnos sin descendencia. Se dan cuenta lo que ellos están poniendo como valor por encima, que es el de la descendencia. Entonces, ñamonga, ula, ñanderube, abellada, ñañenos en día. Y tal cual. Es un cacho de la vino. Primero la mayor y luego la menor. Y de aquí nacen los dos famosos pueblos de los moabitas primero, Moab, Meab o Minab, mi padre, de mi padre, dice, de mi padre. Moab, en hebreo. Y luego tenemos también, ¿verdad?, la hija menor que también tiene su hijo. Pero estos son los dos grandes enemigos. Nosotros vamos a encontrar y lo fuimos encontrando en el libro también de los jueces, los moabitas. Están los amonitas, justamente Amón es también el hijo de Lot, pero con su hija menor. Y así. Bueno, vamos a seguir un poco más. Esto del retrato muy favorable hacia Ruth, la moabita, parece querer balancear la mentalidad de etnocentrismo del tiempo de Esdras y Nehemías. Las supuestas alusiones a las obras de Deuteronomio de los jueces, especialmente en Jueces 1.1. Jueces 1.1. El lugar canónico que le ha ocupado el reino. Todo esto. El lugar canónico, donde nosotros pusimos este libro de Ruth. Moña de Yamay. Hamba ereña neña muy upebeina, ¿verdad? El libro de Ruth. No con los profetas anteriores, sino entre los libros hagiográficos, sabiendo que estos textos fueron reunidos después de que la colección profética haya sido cerrada. O sea, Ruth en realidad podría ir entre los libros proféticos. Atención, porque está respondiendo a una situación bien concreta, ¿verdad? Como un profeta que está denunciando ciertas cosas que en ese momento no tendrían que ser así, ¿verdad? Bueno, pero así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, por lo menos esta partecita. Vamos a seguir porque después tenemos que mirar sobre el objetivo. El Abecaina, ¿qué es lo que el autor sagrado en realidad nos quiere enseñar? Y así me despido de ustedes por el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.